La lluvia caía como una cortina implacable sobre las calles empedradas de Madrid, transformando la noche en un caos de charcos y relámpagos. Javier, empapado hasta los huesos, vio cómo su familia arrastraba a Miguel fuera de la casa familiar, lanzándolo al pavimento como si fuera basura. «Fuera de aquí, maricón», gritó su padre, cerrando la puerta con un portazo que resonó más fuerte que el trueno, dejando a Miguel temblando en la acera mientras Javier, paralizado por el miedo, no pudo hacer nada más que observar desde la ventana. Javier sintió que el mundo se desmoronaba en ese instante. Había planeado todo con cuidado, una cena familiar para presentar a Miguel como su mejor amigo. Pero un beso robado en la cocina había delatado la verdad. Su madre, con los ojos llenos de lágrimas y rabia, había sido la primera en reaccionar, gritando acusaciones de pecado y vergüenza. Su padre, un hombre de tradiciones arraigadas en la España conservadora, no dudó en actuar con violencia verbal y física, empujando a Miguel hacia la salida mientras Javier suplicaba en vano. Ahora, solo en su habitación, Javier se derrumbó en la cama, el corazón latiéndole con fuerza. ¿Cómo había llegado a esto? Él, un estudiante de Derecho de 25 años, hijo de una familia de clase media en el barrio de Salamanca, siempre había ocultado su orientación sexual por miedo a este preciso momento. Miguel, por su parte, se levantó del suelo bajo la lluvia torrencial, su ropa pegada al cuerpo y el orgullo herido. A los 28 años, era un arquitecto prometedor, hijo de un magnate de la construcción que había amasado una fortuna en el boom inmobiliario de los años 90. Pero esa noche, solo era un hombre rechazado por la familia de su amante. Caminó unas cuadras, buscando refugio bajo un portal, y sacó su teléfono para llamar a un taxi. No lloraba, en cambio. Una furia fría se apoderaba de él. Javier le había prometido que todo saldría bien, que su familia entendería. Pero la realidad era cruel, la sociedad española, a pesar de sus leyes progresistas, aún albergaba bolsillos de homofobia profunda, especialmente en familias como la de Javier. Al día siguiente, Javier se despertó con el sol filtrándose por las persianas, pero el peso de la noche anterior lo aplastaba. Su teléfono vibraba con mensajes de Miguel: «Estoy bien, pero necesitamos hablar». Ignoró las llamadas de sus amigos y se enfrentó a su familia en la cocina. Su madre, preparando el desayuno con manos temblorosas, evitó su mirada. «Hijo, esto no es lo que Dios quiere para ti», murmuró. Su padre, leyendo el periódico, levantó la vista con dureza. «Si sigues con esa aberración, olvídate de esta casa». Javier sintió un nudo en la garganta. ¿Abandonar a su familia por amor? ¿O renunciar a Miguel para mantener la paz? La presión era asfixiante. Sabía que en España el matrimonio igualitario era legal desde 2005. Pero la aceptación social no siempre seguía el ritmo de las leyes. Decidió encontrarse con Miguel en un café discreto en el centro de la ciudad. Al verlo entrar, con ojeras y una sonrisa forzada, Javier se sintió culpable. «Lo siento tanto», dijo, tomando su mano bajo la mesa. Miguel retiró la mano con gentileza pero firmeza. «No es solo tu familia, Javier. Es todo, la forma en que me miraron. Como si fuera un criminal. Mi padre siempre me dijo que el amor no debería ser un secreto.
Pero tú insistes en esconderlo. Javier defendió su posición, había crecido en un hogar católico estricto, donde la homosexualidad era un tabú. Dame tiempo, suplicó. Pero Miguel, con su background privilegiado, no entendía del todo el terror de perder el apoyo familiar cuando no se tiene una red de seguridad financiera. La conversación se tensó cuando Miguel mencionó a su padre, Eduardo, un multimillonario conocido por sus donaciones a causas conservadoras. Si se entera, podría cortarme el grifo, admitió Miguel. Aunque en realidad su relación con su padre era compleja, Eduardo era un viudo que había criado a Miguel con mano dura, pero con un amor incondicional disfrazado de exigencias. Javier, sintiendo la brecha de clases entre ellos, se preguntó si su romance era viable. ¿Podía un chico de barrio medio resistir la tormenta que se avecinaba? Esa tarde, Javier regresó a casa y encontró a su hermana menor, Ana, esperándolo. A los 18 años. Era la única aliada en la familia. Lo vi todo anoche, confesó. No está bien lo que hicieron. Javier la abrazó, aliviado por tener a alguien de su lado. Pero Ana le advirtió, papá está hablando de mandarte a terapia de conversión. El horror lo invadió. En España, aunque ilegal en algunas comunidades, esas prácticas aún persistían en la sombra. Javier decidió confrontar a su padre esa noche, preparándose para una batalla que podría costarle todo. La cena familiar fue un polvorín. Javier anunció, amo a Miguel. Y no voy a cambiar. Su padre explotó, eso es una enfermedad. Te desheredaré si sigues. Su madre lloraba en silencio, dividida entre el amor por su hijo y sus creencias. Javier, con el pulso acelerado, salió de la casa, jurando no volver hasta que lo aceptaran. Caminó por las calles, llamando a Miguel, quien lo recogió en su coche. Juntos, condujeron hacia las afueras de Madrid, donde Miguel tenía un apartamento. Por primera vez, Javier sintió libertad, pero también el pánico de la incertidumbre. Mientras tanto, en su mansión en las colinas de La Moraleja, Eduardo recibió una llamada anónima, su hijo está en una relación homosexual. Furioso, ordenó a su asistente investigar. Lo que descubrió lo dejó atónito, fotos de Miguel y Javier en redes sociales ocultas. Eduardo, un hombre de 60 años forjado en la dictadura franquista, había evolucionado poco en temas sociales. Pero su amor por Miguel era su debilidad. Decidió actuar. No con rechazo, sino con control. Javier se instaló temporalmente en el apartamento de Miguel. Un lujoso ático con vistas al retiro. Los primeros días fueron una mezcla de euforia y tensión, besos robados en la cocina, conversaciones profundas sobre sus sueños, pero también discusiones sobre el futuro. No puedo vivir así para siempre, dijo Javier una mañana, mientras preparaba café. Necesito mi familia. Miguel, trabajando en un proyecto arquitectónico, respondió, y yo necesito que no te avergüences de nosotros. La brecha se ampliaba, Javier luchaba con su identidad. Mientras Miguel, más seguro de sí, presionaba por visibilidad. Una semana después, la tormenta familiar escaló. El padre de Javier, Carlos, un jubilado de la banca, rastreó el número de Miguel y lo llamó,
Aléjate de mi hijo o te denuncio por corrupción de menores. Miguel. Indignado. Colgó y se lo contó a Javier. Esto es acoso, exclamó. Javier. Dividido. Defendió a su padre, está asustado. Pero en su interior, la rabia crecía. ¿Por qué su amor era visto como una amenaza? En España, con su vibrante comunidad LGBT en Chueca, parecía posible una vida abierta. Pero para Javier, el estigma familiar era una cárcel. Miguel decidió confrontar su propio demonio, contarle a su padre. Organizó una cena en un restaurante exclusivo en Gran Vía. Eduardo llegó en su Mercedes. Impecable en su traje a medida. Hijo. ¿Qué pasa? Preguntó directo. Miguel. Con voz temblorosa. Confesó, estoy enamorado de un hombre. Javier. Eduardo se quedó en silencio. Su rostro impasible. Luego. Con calma fría, eso explica muchas cosas. Pero no lo acepto. Termina esto o pierdes todo, la herencia. El trabajo en mi empresa. Miguel sintió un puñetazo en el estómago. Eduardo. Que había construido un imperio desde la nada. Valoraba la imagen por encima de todo. La sociedad nos juzgará. Y yo no lo permitiré. De vuelta al apartamento. Miguel lloró por primera vez. Javier lo consoló. Pero la ironía era cruel, ahora era Miguel quien dudaba. Mi padre me dio todo. Murmuró. Sin él. ¿Qué soy? Javier. Sintiendo el peso de la clase social. Replicó, eres tú mismo. Pero la semilla de la duda se plantó. Al día siguiente. Miguel recibió un email de su padre, una oferta de trabajo en Barcelona. Lejos de Javier. Es una oportunidad. Dijo Eduardo en una llamada. Miguel rechazó. Pero la presión aumentaba. Mientras tanto, Javier intentaba reconciliarse con su familia. Visitó a su madre en secreto. En una cafetería. Mamá. Por favor. Entiéndeme. Suplicó. Ella. Con lágrimas, te quiero. Pero esto destroza a tu padre. Reveló que Carlos había contactado a un sacerdote para ayudar a Javier. Horrorizado. Javier cortó el contacto. Ana. Su hermana. Le mandaba mensajes de apoyo, estoy investigando grupos LGBT en Madrid. Gracias a ella. Javier asistió a una reunión de una asociación en Malasaña, donde conoció historias similares, rechazos. Pero también resiliencias. Por primera vez. Sintió comunidad. La tensión culminó en una fiesta de cumpleaños de un amigo común. Javier y Miguel fueron juntos. Pero Miguel, estresado por su padre, bebió demasiado. Discutieron, estás dejando que tu familia nos destruya. Gritó Miguel. Javier. Herido, y tú dejas que tu dinero te controle. Se separaron esa noche. Javier durmiendo en un hotel barato. Al amanecer. Javier reflexionó, ¿valía la pena el amor si costaba tanto? Decidió volver al apartamento. Pero encontró a Miguel empacando. Mi padre me dio un ultimátum, termino contigo o me deshereda. Javier. Atónito, ¿y qué eliges? Miguel eligió quedarse.
Pero la traición latente en el aire. Días después. Eduardo apareció en el apartamento sin aviso. Flanqueado por guardaespaldas. Hijo. Esto termina ahora. Declaró. Javier se interpuso, señor. Respete nuestra decisión. Eduardo lo miró con desprecio, tú eres el problema. Un don nadie corrompiendo a mi hijo. La confrontación escaló, Miguel defendió a Javier. Pero Eduardo reveló un dossier, antecedentes de la familia de Javier. Deudas menores. Si no lo dejas. Arruino su vida. Miguel. Pálido. No supo qué decir. Javier salió furioso. Sintiéndose usado. Caminó por las calles de noche. Cuestionando todo. ¿Era su amor genuino o una rebelión contra sus mundos? En un banco del parque. Llamó a Ana, no sé qué hacer. Ella le aconsejó, lucha por lo que crees. Inspirado. Javier planeó una contraofensiva, exponer la hipocresía de Eduardo en redes sociales. Pero Miguel lo detuvo, eso nos destruiría a todos. La crisis alcanzó un pico cuando Carlos, el padre de Javier, se enteró de la involucración de Eduardo. Llamó a Javier, ¿ese millonario cree que puede comprarte? Ven a casa. Javier rechazó. Pero la alianza improbable entre los padres se formó, ambos querían separar a la pareja. Miguel. Bajo presión. Cometió un error, aceptó un viaje de negocios con su padre a Sevilla. Dejando a Javier solo. En la ausencia. Javier se hundió en la depresión. Asistió a terapia. Recomendada por la asociación LGBT. Donde exploró su conflicto interno, el deseo de aceptación versus la autenticidad. Cada elección tiene un precio. Le dijo el terapeuta. Javier decidió escribir una carta a su familia. Detallando su dolor. La envió. Esperando un milagro. Miguel. En Sevilla. Confrontó a su padre durante una cena de negocios. Papá. Si me obligas a elegir. Te pierdo a ti. Eduardo. Por primera vez vulnerable, perdí a tu madre, no quiero perderte. Pero su orgullo ganó, elige bien. Miguel volvió a Madrid decidido a romper. Pero al ver a Javier, cambió de idea. Lucharemos juntos. Prometió. La unión renovada de Javier y Miguel duró poco antes de que las grietas reaparecieran. Eduardo. No conforme con la desobediencia. Cortó el financiamiento de Miguel, congeló sus cuentas. Lo despidió de la empresa. Miguel. De repente sin recursos. Se vio obligado a buscar trabajo freelance. Esto es guerra. Dijo a Javier. Quien lo apoyó vendiendo sus ahorros de estudiante. Pero la pobreza relativa golpeó duro, discusiones sobre facturas. Comidas frugales. Javier sintió culpa, vale la pena arruinar tu vida por mí. Miguel. Con amargura, no es por ti, es por nosotros. La familia de Javier. Al enterarse de la situación, vio una oportunidad. Carlos visitó el apartamento. Fingiendo preocupación, vuelve a casa. Hijo. Ese hombre te está usando. Javier. Tentado por la estabilidad. Dudó. Su madre añadió, rezamos por ti cada día. Pero Ana. ¿En privado? Le dijo, no cedas, están manipulando. Javier rechazó la oferta.
Pero el conflicto moral lo carcomía. ¿Era egoísta priorizar su amor sobre la seguridad de Miguel? En el trabajo, Miguel enfrentó discriminación sutil, clientes que sabían de su orientación por rumores plantados por Eduardo. Un proyecto clave se canceló. Es homofobia disfrazada. Se quejó a Javier. Juntos, asistieron a una manifestación en la Puerta del Sol por derechos LGBT, donde gritaron consignas contra la discriminación. Por primera vez, se sintieron empoderados. Pero un fotógrafo capturó su imagen, que salió en un tabloide, hijo de millonario en romance gay escandaloso. Eduardo, furioso, demandó al periódico. Pero el daño estaba hecho. La exposición pública trajo aliados inesperados. Amigos de Miguel de la universidad ofrecieron ayuda. Y Javier recibió mensajes de apoyo de compañeros de derecho. Pero también amenazas anónimas en redes: maricones, idos al infierno. La sociedad española, dividida entre progresismo y conservadurismo, reflejaba su lucha. Miguel, estresado, traicionó la confianza. En una llamada con su padre, suplicó reconciliación a cambio de considerar romper con Javier. Javier oyó la conversación por accidente y se sintió traicionado. «¿Me vendes?», gritó. Miguel se defendió, solo intentaba ganar tiempo. La pelea escaló. Javier se fue, durmiendo en casa de Ana. Ana, convertida en mediadora, confrontó a sus padres: «Estáis destruyendo a Javier». Carlos, terco: «Es por su bien». Pero la madre, conmovida, empezó a dudar. Javier, en terapia, exploró su ira, crecido en un hogar donde el macho alfa era ideal. Había internalizado homofobia. «Debo perdonarme primero», concluyó. Miguel, solo, reflexionó sobre sus privilegios pasados. Sin dinero, vio la realidad de muchos gays en España: desempleo, rechazo. Decidió demandar a su padre por despido injusto, alegando discriminación. El abogado le advirtió: «Será público y sucio». Miguel procedió, exponiendo correos donde Eduardo admitía su disgusto por la vida desviada de su hijo. El juicio preliminar en los tribunales de Madrid fue un circo mediático. Javier, como testigo, declaró: «Nuestro amor no es un crimen». Eduardo, en el banquillo, defendió: «Es una decisión empresarial». Pero la juez, progresista, inclinó la balanza hacia Miguel. La prensa lo cubrió: «Millonario vs. hijo gay, batalla familiar». La opinión pública se dividió. Algunos veían a Miguel como héroe, otros como ingrato. En medio del caos, Javier recibió una carta de su padre: «Ven a hablar». En la casa familiar, Carlos admitió: «Tengo miedo de perderte como perdí a mi hermano». Reveló un secreto: su tío había sido gay, expulsado en los 70. Y murió solo. «No quiero eso para ti». Javier, atónito, vio vulnerabilidad en su padre. «Entonces acéptame», exigió. Carlos no prometió, pero fue un paso. Miguel ganó una compensación parcial, pero la relación con su padre se rompió. Eduardo, herido, se retiró a su yate en Marbella. Miguel, con el dinero,
Propuso a Javier mudarse a Barcelona para un nuevo inicio. Pero Javier dudaba, necesito resolver con mi familia. La decisión pendía, seguir juntos o separarse por sanar individualmente. Una noche. En una cena reconciliadora con Ana. Javier y Miguel discutieron futuro. Si nos separamos. Ganan ellos. Dijo Miguel. Javier replicó, pero si forzamos. Nos destruimos. La tensión culminó cuando recibieron una invitación. Eduardo quería una reunión familiar en su mansión. Llegaron nerviosos. Eduardo. Envejecido por el estrés. Confesó, vi las noticias. Me equivoqué. Pero añadió, aún no lo acepto del todo. Miguel. Emocional, entonces. ¿Qué? Eduardo ofreció un trato, apoyo financiero si se mantenían discretos. Javier explotó, no somos un secreto. Salieron. Dejando a Eduardo solo con sus remordimientos. La traición final vino de Carlos, enterado del encuentro. Llamó a Javier, ese hombre intenta comprarte. Elige, nosotros o él. Javier. Harto. Colgó. Pero la presión lo quebró, en una discusión con Miguel. Admitió, quizá debamos pausar. Miguel. Herido, me abandonas. Javier lloró, es por salvarnos. La pausa se convirtió en ruptura temporal. Javier volvió a casa de sus padres. Bajo condición de reflexionar. Miguel. Solo en el apartamento. Se sumió en el trabajo. Pero el vacío lo consumía. Llamadas diarias se volvieron esporádicas, cada uno lidiaba con sus demonios. Javier. En terapia familiar forzada. Confrontó a Carlos, tu miedo me envenena. Carlos. Por primera vez. Escuchó, tal vez tengas razón. La madre. Leyendo libros sobre homosexualidad. Empezó a cambiar, Dios ama a todos. Miguel. Meanwhile. Recibió una visita sorpresa, Eduardo en la puerta. Con una botella de vino. Hijo. Perdóname. Dijo. Contó su propia historia, en juventud. Había reprimido atracciones similares por miedo social. No quiero que vivas así. Miguel. Conmovido. Perdonó parcialmente. Pero exigió aceptación total. Eduardo prometió intentarlo. Donando a causas LGBT como gesto. Javier. Enterado por Ana. Sintió celos, Miguel reconciliaba mientras él luchaba. Decidió actuar, organizó una cena con ambas familias en un restaurante neutral. Carlos aceptó a regañadientes, Eduardo. Curioso. La noche fue tensa, saludos fríos. Conversaciones superficiales. Javier tomó la palabra, estamos aquí porque nos amamos. A pesar de ustedes. Miguel añadió, y pagamos el precio, dolor. Pérdida. Carlos replicó, yo pagué por criarte. Eduardo, y yo por protegerte. La discusión escaló, acusaciones volaron, homofobia. Clasismo. En el clímax. Javier se levantó, si no nos aceptan. Los perdemos. Salió con Miguel. Dejando a los padres reflexionando. Afuera. Bajo las luces de Madrid. Se besaron, sobreviviremos. Pero el precio era alto, Javier perdió una beca familiar, Miguel. Parte de su herencia. Meses después.
La pareja se mudó a Valencia. Empezando de cero. Javier terminó sus estudios, Miguel fundó su firma. Las familias. Lentamente. Se acercaron, llamadas de cumpleaños. Visitas cautelosas. Carlos asistió a una boda gay de un amigo. Abriendo ojos. Eduardo marchó en el Orgullo de Madrid. Anónimamente. Pero no todo fue feliz, cicatrices permanecieron. Javier soñaba con rechazos, Miguel. Con traiciones. En una terapia de pareja. Admitieron, el amor nos costó identidad. Sin embargo, crecieron, Javier abogó por derechos LGBT en su trabajo, Miguel diseñó espacios inclusivos. Un año después. En una playa de la Costa Blanca. Javier propuso matrimonio. Miguel aceptó. Pero con una advertencia, nunca más secretos. La boda. Pequeña. Incluyó a las familias, Carlos dio un discurso torpe pero sincero, Eduardo pagó. Como gesto. La historia culminó en una cena posboda. Donde reflexionaron. Javier miró a Miguel, pagamos caro. ¿Pero valió? Miguel sonrió, sí. ¿Pero y si hubiéramos cedido? Fue correcto que Javier y Miguel priorizaran su amor sobre la reconciliación inmediata con sus familias. ¿O debieron comprometerse más para evitar tanto sufrimiento?